El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo. Bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Pasamos al capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 12. Y en este párrafo nos va a hablar acerca de la vida que agrada a Dios. Recordemos que estábamos hablando en el capítulo anterior, en el capítulo 3, lo que eran las recomendaciones que le estaba haciendo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, enviándoles al pastor Timoteo, para que él fuera y verificara cómo estaba el trabajo en ese lugar, cómo estaban portándose, llevando esa doctrina, esa enseñanza, esa carta muy importante para fortalecer la fe de los nuevos convertidos en Tesalónica. Ahora va a ahondar en el capítulo 4, en este primer párrafo, va a empezar a hablar acerca de la vida que agrada a Dios. Ahora, hermanos, les rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor Jesús, que sigan ustedes progresando cada día más en la manera de comportarse que aprendieron de nosotros para agradar a Dios, como ya lo están haciendo. Amigos, cuando nosotros tomamos la decisión de recibir a Cristo en nuestro corazón, de aceptar el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino de Dios, no sucede en nosotros una transformación instantánea y milagrosa. Lo que es milagroso es que recibamos el perdón de nuestros pecados y a partir de ese momento nos sintamos nuevas criaturas, con una mente completamente nueva y despierta para pensar e interesarnos ahora en asuntos espirituales, interesarnos en la palabra de Dios. Posiblemente antes de esa oración y de esa decisión, la Biblia estaba en tu casa, allá sobre el atril, en la sala, abierta en páginas amarillas, es decir, en el Salmo 91, pero nadie tenía ningún interés en ese libro. Se le atribuían unos poderes mágicos seguramente, que esa Biblia abierta ahí, con ese poder por ser la palabra de Dios, tal vez atraía a los demonios y las fuerzas malignas y las expulsaba de la casa. Pero no se trataba de eso. Entonces ahora, cuando venimos a este nuevo estilo de vida, lo que Pablo está diciendo es que ustedes tienen que progresar cada día más y más en la manera de comportarse. Porque la evidencia del cambio de las personas no está en las palabras que manifiesten, sino en las actitudes que asumen. Y todo tiene que empezar en el hogar. Tú, como padre, como esposo, como jefe del hogar, tienes que cambiar la manera de pensar y seguramente esa forma de vida, filosofía de vida que tenías. Tú como madre, como esposa, como la persona que ayuda al hombre en el hogar para llevar adelante ese funcionamiento correcto del hogar, tendrás que revisar muchas cosas seguramente. Y ya los hijos que empiezan ahora a entender este mensaje transformador y renovador, tienen que empezar porque la sumatoria de comportamiento de esas tres partes, del papá, de la mamá y de los hijos, van a mostrar al exterior, van a mostrar fuera de la casa, del vecindario, en la familia extendida y en todos los demás con los que interactúan, están mostrando un cambio. Y ese cambio parte exactamente de la manera de pensar, porque cambiando la manera de pensar, cambiamos la manera de vivir. Ustedes conocen las instrucciones que les dimos por la autoridad del Señor Jesús. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales, que cada uno sepa dominar su propio cuerpo de forma santa y respetuosa. Ahora, esta parte la estoy leyendo en la Biblia, la palabra de Dios, la palabra de Dios, o Dios habla hoy mejor. Pero yo quiero leerlo ahora en la versión Reina Valera, porque es una versión mucho más clara en esta parte, para que entendamos cómo deben ser organizadas ahora nuestras relaciones en el hogar. A partir de esta decisión que tomamos, ¿cuál es la recomendación que Pablo le está haciendo a los tesalonicenses? Dice, porque ya sabéis las instrucciones, estoy en el capítulo 4, versículo 2, Primera de Tesalonicenses, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Note que él aquí el tema fornicación lo está utilizando en el sentido más amplio de la palabra, que eso incluye las relaciones de los solteros y las relaciones de los que están comprometidos o casados, pero que de pronto en algún momento esas relaciones no son exactamente con su pareja constituida de manera legal y sagrada,
sino que de pronto son con personas que no pertenecen exactamente a ese núcleo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Recordemos que en 1 Corintios, el capítulo 7, el apóstol Pablo le está escribiendo, le está respondiendo a los corintios sobre una inquietud que tuvieron y le escribieron para preguntarle cómo debían comportarse los hombres ahora que ingresaban a la vida cristiana, que iban a tener un estilo de vida completamente diferente, porque ellos venían de un estilo de vida pagano. Ellos asistían al templo de la Gran Diosa, y entonces la participación de ellos en las ceremonias cúlticas eran relaciones sexuales con mujeres muy hermosas que habitaban ahí en el templo, y en las habitaciones estaban para tener intimidad con los hombres que llegaban y dejaban dinero como parte de pago por esas relaciones, y esto servía para la manutención del templo. Luego ahora ellos entienden que al tener un encuentro con el mensaje renovador y transformador del reino de Dios, su vida debe cambiar. Por eso le escriben al apóstol Pablo preguntándole, y entonces ahora, ¿cómo es el tema de la sexualidad aquí en la vida cristiana? ¿Cómo es el tema de la sexualidad? Todos nosotros sabemos que el tema de la sexualidad es un asunto sin límite allá afuera. El único límite está en la moralidad y en los principios, pero las personas a veces olvidan eso y no tienen en cuenta, porque parecieran como una especie de barreras invisibles que ellos no notan por ningún lado. Pero cuando ya vienes ahora a una vida completamente diferente, tu vida tiene que estar en orden. Por eso dice, la voluntad de Dios es la santificación, y que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí hay una diferencia muy grande, porque los gentiles que no conocen a Dios simplemente constituyen parejas, se organizan. Esos términos, en términos legal, se constituye como una relación de hecho, pero en la calle comúnmente lo llaman en un estado de unión libre. ¿Y por qué utilizan el término unión libre? Porque significa que no han contraído matrimonios, no tienen compromisos y en cualquier momento pueden romper esa relación porque estaban en una especie de experimento a ver si se adaptaban, se acomodaban o podían convivir. Pero muchos se quedan en ese experimento y se quedan por años y años y nunca legalizan. El término legalizar significa ponerse de acuerdo a la ley, tanto a la ley de Dios como a la ley humana, a la ley del hombre. Al matrimonio, estamos hablando de ese matrimonio civil que se establece, ese matrimonio de la relación donde van los dos y entonces allá firman sus documentos y luego registran ese matrimonio y tienen ahora ya ese sentido de pertenencia porque son una pareja constituida legalmente. Y en términos espirituales, entonces ahora vienen y establecen eso, lo llevan y lo elevan a la condición de un pacto, de compromiso, que los dos van a vivir hasta que la muerte los separe. Que van a luchar, eso es obvio, que van a tener muchas dificultades, que van a tener muchas tentaciones, pero se van a sobreponer a todo esto. Este capítulo 4 que Pablo le escribe a los tesalonicenses es muy importante porque está anotando cosas bastante puntuales ahí. Que no estén en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios y por ende no le ven importancia al matrimonio. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Y ahí vienen cerrando entonces todas estas relaciones que tienen que ver con el hogar, que tienen que ver con el matrimonio, que tienen que ver con la pareja, que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con la intimidad, que tienen que ver con el manejo de la relación del hombre y de la mujer, de la pareja. Pero ahora lo va a abrir en el verso 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos os habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Ahora ya está hablando del amor fraternal que debemos tener nosotros con nuestra familia, que debemos tener con nuestras amistades, que debemos tener, que ese es un amor completamente diferente al amor de pareja. El amor de pareja es un amor eros. El amor hacia la familia, el amor hacia los amigos es un amor filial, es un amor de cariño, de comprensión, de respeto, pero no un amor de intimidad sexual. Ese queda exclusivamente para la pareja. Por lo tanto, él está hablando de ese amor que hemos recibido de Dios, que es el amor ágape, que viene a nuestras vidas para transformarnos, nos cambia y ahora nosotros somos inundados por ese amor de Dios y por eso podemos amar al prójimo
ayudarlos en medio de la dificultad y de la necesidad. Notemos qué interesante en este diario cómo les está escribiendo ahora la forma en que ellos deben asumir. Y esa palabra que se escribe para los tesalonicenses es la misma palabra para nosotros hoy en día. Quienes quieran seguir el camino del Señor, entrar al reino de Dios, vivir de acuerdo a la palabra del Señor, tienen que someterse al establecimiento de la palabra en su corazón y no continuar viviendo como vivían antes, porque no tenían conceptos claros. Esa es la razón por la cual Él está hablando, que deben entrar ahora a tener una vida que los conduzca a agradar a Dios. Entonces no tiene sentido que ahora entres al reino de Dios y continúes viviendo y tu hogar completamente desordenado como lo tenías antes, y que vivieras y sigas viviendo de la misma manera que vivías antes. Ahora tu corazón debe estar en las manos del Señor, siendo guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Oremos. Gracias, Señor, por la palabra en el día de hoy, esta exhortación del apóstol Pablo para los tesalonicenses. También lo es para la iglesia en el día de hoy, lo es para cada uno de nosotros. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.